Las ideas realmente son fundamentales para los think tanks. Si hay algo que los think tanks tienen en como parte fundamental de lo que son las ideas y el poder de las ideas. Es decir, desarrollar ideas, formular ideas, el poder que esto tiene está bien demostrado en términos de la dimensión transformadora de las ideas y el papel catalizador que desempeñan las ideas en el proceso de desarrollo de políticas, pero también a la hora de cambiar las sociedades y sus respuestas a problemas clave, y por eso esta reunión es tan importante, porque estamos en un momento crítico y esperemos que el resultado de esta reunión dé lugar a ideas que ayuden a responder a la crisis. Creo que en parte lo que me motiva en el trabajo que hago. Yo creo que los think tanks han desempeñado y siguen desempeñando un papel clave en la interacción y comunicación entre las sociedades. Son como un puente entre los gobiernos, los estados y los ciudadanos. Es decir, son independientes y por lo tanto el público se fía más de ellos en términos de lo que hacen, y por eso, en mi opinión, tienen gran poder, y también tienen cada vez más, hay un movimiento global actualmente de think tanks, y hay redes globales de think tanks que están influyendo en las políticas no solo en sus regiones, países, sino en todo el mundo. En Europa, la mayor parte de los think tanks tienen filiación política o tienen una afiliación universal o están financiados por los estados. En el mundo en vías de desarrollo son casi exclusivamente los estados y los donantes privados y públicos internacionales los que financian los think tanks. La naturaleza de la cultura filantrópica tiene una influencia en la naturaleza de las instituciones, pero creo firmemente que los think tanks mejores y más importantes del mundo son los que son realmente importantes, los que tienen financiación independiente y pueden hablar con libertad y pueden pensar con libertad en relación con problemas críticos que afectan a los países sin verse limitados por sus financiadores. Pero voy a terminar con una dimensión y un desafío básico al que nos enfrentamos como think tanks, es que tenemos que producir una investigación orientada a la política oportuna y efectiva y hacer participar a los políticos si queremos tender un puente entre el conocimiento y el poder. Y estamos en un momento crítico donde nos enfrentamos en política exterior, pero también en política nacional, a importantísimos desafíos en los próximos 15 o 20 años. Y los think tanks están en el negocio de ayudar a los países y los ciudadanos de esos países a cambiar la forma de pensar, a cambiar los paradigmas que han orientado la forma en que nos hemos enfrentado a nuestras economías y a la política exterior. Y cambiar eso, porque el mundo que nos rodea ha cambiado de forma fundamental. Y nuestra forma de pensar tiene que también cambiar. Y nuestros paradigmas tienen que cambiar para que los decisores políticos y el público entiendan. Y el papel fundamental de los think tanks es el conseguir que se haga ese cambio de paradigma. Gracias.